buenos días, que el Señor te bendiga. Es un gusto y un placer poder saludarte a través de este medio. Gracias por estar conectado. La palabra de Dios nos edifica, nos alimenta, nos guía y pues es una muy buena oportunidad para seguir aprendiendo. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 del 19 al 29 y el título es Bendición en la palabra. En el capítulo 5, en los primeros versículos, vimos cómo Jesús cura a un hombre paralítico en el estanque de Betesda, casa de misericordia. Y esto fue en el día de reposo. Y entonces esto desencadena una serie de conflictos con los líderes religiosos porque Jesús no guardó el sábado, estaba violando la ley. Y por dos cosas querían matar a Jesús, eso lo vimos en el capítulo 5 del versículo 16 y el 18. Por esto procuraban matarle, porque según ellos, Jesús había violado la ley sanando a un paralítico que tenía 38 años, sin reposo en su cuerpo, ni reposo en su vida. Y Jesús en el día de reposo le dio reposo. Y aún más procuraban también darle muerte porque Jesús le llamó a Dios Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. En pocas palabras, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, tenemos una relación tan profunda y perfecta, y nada hago si Él no me lo indica. Ellos pretendían obedecer a la ley, pero la violaban, porque la ley se resume en dos: amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y al prójimo como a sí mismo. Creían amar a Dios, pero no mostraban misericordia al prójimo. La palabra del Señor dice, misericordia quiero y no juicio. El hombre paralítico fue bendecido por la palabra que salió de la boca de Jesús. Un simple levántate, toma tu lecho y anda, le cambió la vida por completo. Mira que cuando la palabra de Dios es oída, creída y obedecida, trae bendición en las tres áreas de la vida: física, espiritual y material. La bendición es un acto divino donde el favor de Dios, como su protección y su provisión, llegan a nuestras vidas. Estas bendiciones a través de su palabra son visibles en la salud, en la prosperidad, en la paz interior, en el fortalecer nuestra fe. Y en los versículos del 19 en adelante vamos a encontrar algunas cosas que Jesús hizo y en las que Él se compara con su Padre mostrando igualdad con Él. Versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Y vemos aquí en el versículo 19 que tanto el Padre como el Hijo son iguales en poder. Dijo, porque todo lo que hace el Padre también el Hijo lo hace. En el versículo 20 vamos a ver que son iguales en conocimiento. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Eso se llama conocimiento. Iguales en su capacidad para dar vida a los muertos. Eso lo vamos a ver en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Iguales en su autoridad para juzgar. Lo vemos en el versículo 22 y en el versículo 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En el versículo 23 vamos a ver que son iguales en dignidad y honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Iguales en poder para impartir vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree el que me envió, ya tiene vida eterna. Qué relación más perfecta la del Padre con el Hijo, basada en el amor y en la obediencia total. Imagínese, ¿qué padre no quisiera esa relación con sus hijos? Que el Hijo haga todo lo que usted hace, que imite todo lo que lo ve hacer, desde las palabras y las acciones. Le pregunto, ¿le gustaría que sus hijos hagan todo lo que usted hace? ¿O habría algunas cosas que no le gustaría que sus hijos repitieran, imitaran o hicieran? Se lo dejo de tarea. Tanto el Padre y el Hijo tenían en su corazón y en su mente la obra de salvar al mundo. Y la salvación implicaba el sacrificio, pero también la resurrección. No es algo que un padre le pediría a su hijo en favor de otros, pero tanto ama el Hijo al Padre que estuvo dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. El Hijo ama a su Padre
y decide hacer la voluntad de aquel que lo envió. Así como dice Filipenses capítulo 2 del versículo al 11, que su obediencia fue total. Se despojó de su divinidad, sufrió muerte de cruz. Por lo tanto, Dios su Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La bendición más grande que nosotros recibimos es cuando recibimos la vida eterna. La vida eterna comienza desde el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. La vida eterna no es algo que ganamos con nuestras propias fuerzas, las obras, sino que es un don, es un regalo de Dios. La fe es un acto de confiar en Dios y a través de la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. El versículo 24 dice que no vendrá condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Todo aquel que cree en Él es liberado del pago del pecado y de la condenación eterna. La gracia de Dios es suficiente para borrar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Y esta es una grande noticia, que todos aquellos que sienten culpa y vergüenza o que hemos pecado, hemos fallado, podemos encontrar perdón y liberación a través de la fe en Cristo Jesús. El versículo 25 dice que Jesucristo tiene poder para dar vida a los muertos. Jesús dijo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán su voz y vivirán. Esto significa que la hora ha llegado y es el momento de que los muertos escuchen la voz de su Dios. La voz de Jesús tiene el poder para hacer que los muertos vivan. Viene la hora. Esto puede referirse a los muertos físicos que resucitarán en el futuro. También puede significar que Jesús tiene el poder para dar vida a aquellos que espiritualmente están muertos. Dice la palabra del Señor, Él dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que los muertos, dice, oirán la voz. La voz de Jesús tiene el poder. Cuando lo escuchamos, nuestras vidas pueden ser cambiadas y transformadas. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Jesús? En primer lugar, necesitamos prestar atención, estar dispuestos a escuchar con el corazón. La fe viene por el oír. Debemos de desconectarnos de aquello que nos desconecta de Dios. Dios nos está hablando, pero no lo estamos escuchando. Estamos demasiado ocupados prestando atención en aquellas cosas que no valen la pena. Pero cuando prestamos atención, vamos a ver que aún en las cosas más pequeñas, Dios puede hablarnos. Versículo 29. Mas los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vida eterna o condenación eterna es nuestra elección. Vida eterna para aquel que oye, para aquel que cree, pero aquel que no quiere escuchar ni creer, entonces escucharán el veredicto de Dios en su contra para recibir una sentencia de una eternidad separados de Dios. Hoy puede ser tu día. Hoy puedes cambiar tu destino. Eso depende de ti, eso depende de mí. Dios quiere que todos sean salvos. Solo necesitamos escuchar su voz y creer en Jesucristo, que es el dador de la vida. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón y permítele entrar como tu Señor y como tu Salvador. Y en ese momento estarás experimentando la vida eterna que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios y la compañía de su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.